Y ya para terminar este simposio, vamos a hablar sobre cuando todo falla, cuando ya intentamos de todas las maneras posibles de manejar una arritmia ventricular y esto no ha sido posible manejarlo. Y la doctora Catalina Gallego, que es especialista en medicina interna y cardiología, que es especialista también en falla cardíaca específicamente y que actualmente lidera el programa de falla cardíaca y trasplante en la clínica Sommer de Río Negro, nos va a hablar de esto, qué hacer cuando todo falla y cuáles son los criterios para trasplantar a alguien en arritmias intratables. Catalina, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Doctor Díaz, muchas gracias a usted y al Colegio Colombiano de Electrofisiología por la invitación. De verdad que para mí es un placer acompañarlos al final de esta mañana. ¿Me confirman, por favor, si se ve mi pantalla? Perfectamente. Mil gracias. Y evidentemente hemos hecho un recorrido muy interesante en la mañana de hoy con respecto al paciente que tiene taquicardia ventricular, partiendo de la terapia farmacológica y hace un momento escuchando al doctor Santiago de la forma de soportar muchas veces a estos pacientes para que puedan llegar y trascender a través de un estudio electrofisiológico de manera exitosa. Hemos recorrido también las opciones muy interesantes que ustedes como electrofisiólogos nos pueden ofrecer, pero hoy nos vamos a parar ya para finalizar la mañana en este camino. Al final del camino, ¿qué puede hacer uno con un paciente que tiene una arritmia intratable y que definitivamente hemos agotado todas las opciones de tratamiento? Y yo quisiera hoy decirles pues que el final del camino no es este y que hay alternativas como el trasplante de corazón para ese grupo de pacientes. Así que creo que este es el recorrido que hemos hecho desde muy temprano. Partimos entendiendo cómo se comportan las taquicardias ventriculares en los pacientes y cómo desde el punto de vista farmacológico nosotros en insuficiencia cardíaca tenemos un arsenal terapéutico que de alguna manera ha intentado evitar la progresión de la enfermedad, pero también la disminución de esta complicación asociada. Y finalmente entendimos cómo los pacientes se van escalando a través de las diferentes formas de terapia antiarrítmica, evidentemente soporte hemodinámico si lo requiere y además ablación con catéter. Finalmente estaríamos parados en el contexto final de un paciente que tiene una arritmia intratable que puede estar o no en tormenta eléctrica y me paro en este contexto porque quizás es el grupo de pacientes que pueden terminar en un trasplante de corazón cuando entran en taquicardia ventricular no colapsante o no colapsante y conforman el diagnóstico de tormenta eléctrica. Se hace todo el camino que están viendo en la diapositiva actual del manejo y finalmente uno tiene que pensar si no es exitoso en el resto de las terapias, si este paciente va para trasplante o va para paliación. Y en ese momento es que estamos parados ya hoy en la mañana de esta conferencia. Y lo que les quiero decir es que es muy interesante cuando uno revisa la literatura sobre qué recomendaciones específicas se pueden hacer para trasplante de corazón cuando todo lo demás ha fallado. Y hoy tengo que decirles que incluso las guías más recientes no hacen una referencia específica al respecto. Lo que sí es claro es que todos estos pacientes se manejan con todas las terapias y opciones farmacológicas que hayan y si están en tormenta eléctrica con todo lo que la evidencia soporta el manejo de estos pacientes, desde sedación, desde manejo antiarrítmico que ustedes lo conocen, desde ablación con catéter, incluso en tormenta eléctrica, pasando por otros tipos de terapias que son mucho menos efectivas o que son mucho menos recomendadas, pero que también muchas veces las exploramos y yo sé que todos hemos estado en algún momento tomando la decisión de hacer una ablación del ganglio estrellado, de una simpatectomía, etcétera. Así que una vez recorrido todo ese camino, ¿cómo quedamos parados nosotros para hacer una recomendación sobre trasplante en este grupo de pacientes? Creo que eso es como de lo más complejo que les puedo mostrar hoy porque no tiene todo el soporte que quisiéramos. De hecho, cuando uno revisa la literatura, estas guías ISHLT 2024 de la Asociación Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón, y la única mención que se hace específicamente desde el punto de vista de arritmias ventriculares es más o menos lo que acaba de mencionar el doctor Santiago y es el soporte mecánico en este grupo de pacientes, tanto de corta duración como de larga duración, en donde es muy importante decir que cada vez más vemos pacientes con LVAD, con HARMY-3 que desarrollan taquicardia ventricular. Ese grupo de pacientes pueden presentarlo hasta en un 20-50% de incidencia. Tiene una complicación asociada y es que un paciente soportado mecánicamente del lado izquierdo que empieza a hacer arritmias ventriculares tiene una alta incidencia de falla derecha, lo cual complica demasiado el panorama de este grupo de pacientes, empeora sus desenlaces y sí es importante decir que prioriza a los pacientes en la lista de espera.
Así que hablar de taquicardia ventricular en este contexto es hablar de un modificador de la gravedad de la enfermedad y probablemente de los cambios en la lista para ser llevados mucho más rápido a trasplante de corazón. Entonces, ¿qué hay al respecto de trasplante en arritmias intratables? Eso es una indicación poco usual para trasplante si nos paramos únicamente en el paciente con arritmia, es decir, sin alteración estructural y sin falla cardíaca, que es poco usual, pero podría estar reportado de forma anecdótica, porque lo que sí es usual es que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, FEBI severamente reducida, que progresan a tormenta eléctrica, por ejemplo, terminen trasplantados por esa razón. Así que si uno busca bien en la literatura solamente por taquicardia ventricular, sin compromiso en la función ventricular, son escasos los reportes y son anecdóticos al respecto de que esa sea la única indicación para trasplante. Lo que sí es correcto es que si uno está en tormenta eléctrica y tiene falla cardíaca avanzada asociada, está cambiando por completo el contexto del paciente y esta sí es una opción en esos casos refractarios. Les tengo que contar que cuando uno revisa la literatura es escasa específicamente al respecto del tema de trasplante en este grupo de pacientes y poco se conoce al respecto de los desenlaces de esos pacientes que terminan trasplantados bajo esta indicación. Hay una cosa muy importante y es que una proporción relevante de pacientes con tormenta eléctrica, por ejemplo, que son refractaria, probablemente puedan ser no elegibles para trasplante y terminen un enfoque con intención paliativa al final de todo este recorrido por edad del paciente, pero sobre todo por una cosa muy importante y es que muchos de ellos ya están en choque cardiogénico con disfunción multiorgánica que puede que no los haga candidatos al beneficio de un trasplante por esa misma razón. Otra cosa supremamente relevante es que estos pacientes que con taquicardia ventricular terminan en tormenta eléctrica y tienen insuficiencia cardíaca, seguramente están en el punto de no retorno en la progresión de la enfermedad. Hago referencia a que si uno tiene un paciente con ICC avanzada que empieza o a descargar el desfibrilador, desarrolla taquicardia ventricular o tiene ya el diagnóstico de tormenta eléctrica, está viendo la depresión completa en las reservas fisiológicas cardíacas. Eso debería ser para nosotros una alarma enorme porque desencadena inestabilidad hemodinámica. Muchos de esos pacientes son los que hay que soportar mecánicamente desde antes, por lo que muchas de las propuestas serían que uno debería anticiparse a la recurrencia de arritmias, al declinamiento funcional, cuando teniendo un paciente con ICC avanzada, empieza a ver que tiene o descargas del desfibrilador, desarrolla taquicardia ventricular o tormenta eléctrica. Sobre todo porque puede ser que ese muchas veces sea el punto de no retorno de ese grupo de pacientes y terminen trasplantados bajo esa razón. Tengo que decirles que el trasplante de corazón sigue siendo a la luz actual el manejo de elección en insuficiencia cardíaca avanzada, pero podría ser la terapia de rescate, específicamente en tormenta eléctrica, porque pues el número de donantes sigue siendo limitado, si hay asociación con disfunción de órganos podrían ser no candidatos, y porque como ustedes bien conocen, muchos de nuestros pacientes están mirando un soporte mecánico de larga duración como tipo HeartMate 3, no tan disponible en Colombia, pero sí en el mundo, y que seguramente esto puede ser una explicación también al manejo de estos pacientes avanzados. Todos conocemos que el trasplante de corazón es la posibilidad cuando uno ha agotado todas las herramientas médicas, dispositivas, quirúrgicas. Así que en este contexto del que estamos hablando hoy, en taquicardia ventricular o en arritmias intratables, tiene que haber avanzado el paciente a través de este camino para uno poder decir que definitivamente sí es mejor trasplantar. Y la segunda pregunta que uno se tiene que responder siempre es si el pronóstico del trasplante va a ir mejor a que si el paciente se queda con su enfermedad de base. Quizás no es el contexto del paciente en tormenta eléctrica o arritmia intratable, uno ahí tendría mucha certeza de que sí va a tener mejores desenlaces trasplantado, pero si aplica para otras condiciones, esto siempre nos ocurre a nosotros cuando el paciente no tiene una insuficiencia cardíaca avanzada, donde hay que explicarle al paciente que probablemente si aún no cumple esos criterios, el pronóstico de su enfermedad de base va a ser mejor que ser trasplantado. Y hoy quiero mostrarles que, como les decía hace un momento, probablemente la indicación usual para que estos pacientes con arritmias intratables terminen trasplantados es porque tienen de base una insuficiencia cardíaca con los criterios actuales conocidos, que son del Consenso Europeo del 2018 de la doctora Teresa McDonald al respecto de quién se comporta como avanzado, cumple con estas cuatro consideraciones: signos y síntomas, disfunción cardíaca, episodios de congestión, el deterioro funcional evidenciado en un test de caminata de 6 minutos en prueba cardiopulmonar, y evidentemente si ustedes ven acá no está incluido el desarrollo de arritmias intratables, pero si uno va y mira este que es uno de las mnemotecnias más conocidas de todos para identificar quién es avanzado, si un paciente inicia
con descargas desde el fibrilador, definitivamente es un paciente avanzado. Así que eso sería de entrada una alarma para el grupo de electrofisiología, por ejemplo, que está viendo ese paciente, para nosotros los de insuficiencia cardíaca, para identificar o determinar si vamos a progresar probablemente a un trasplante de corazón o a un soporte mecánico de larga duración. Y lo otro muy importante es que sí constituye, aunque no la forma más frecuente, porque casi siempre esta indicación de trasplante viene arrastrado por la disfunción ventricular, como una forma de tratamiento cuando todo lo demás no ha tenido respuesta o es refractaria. De hecho, si uno revisa las indicaciones del ISHLT 2024 para trasplante de corazón, pues evidentemente hay una que dice arritmias ventriculares refractarias a tratamiento médico, al desfibrilador o al tratamiento modulador, de ahí que es siempre la opción simplemente de rescate. Yo quiero mostrarles dos cosas cortas al respecto. Si uno revisa la literatura, esto sí es HLT 2025, esto es la última era de cómo va el trasplante en el registro internacional. La expectativa de vida, ustedes han visto cómo ha ido cambiando y es cercana más o menos en los 2 primeros años al 95% en los grandes grupos trasplantadores y a 3 años cercana al 85%. Quiero que se lleven ese dato en la cabeza para algo que les voy a mostrar al respecto de los pacientes que se trasplantan bajo esta indicación. Lo otro supremamente importante es que el registro internacional no nos permite diferenciar a quién trasplantamos en tormenta eléctrica o solamente por arritmias sin disfunción ventricular. Este es también 2025, la gran mayoría de pacientes que se trasplantan en el mundo entran en la categoría de cardiopatía no isquémica, el 34% en isquémica y el restante en otros. Probablemente muchos de nuestros pacientes están metidos en estos dos grupos iniciales, dado que no hay una diferenciación específica en el registro que nos permita entender esto. Y hace un momentico que el doctor Vélez nos estaba hablando sobre cómo soportar a estos pacientes mecánicamente para llegar a, evidentemente, pues sigue siendo el soporte mecánico una herramienta fundamental porque muchos de estos pacientes con arritmias ventriculares, disfunción ventricular izquierda severa, están en choque cardiogénico. Así que muchas veces la decisión se toma desde acá para poder llegar probablemente bien al trasplante o que logre llegar al trasplante como llamamos nosotros o a resolución de los síntomas o probablemente el fallecimiento. Y frente a esto también quiero mostrarles los datos del 2025 actuales. Miren cómo, aunque esto ha ido cambiando de forma radical en las últimas 2 décadas, todavía hay un importante porcentaje de pacientes que son llevados a trasplantes sin un soporte mecánico, pero el número creciente de pacientes que están en LVAD o en un soporte mecánico de duración temporal sí habla de cómo la severidad de este grupo de pacientes y cómo muchos de nuestros pacientes seguramente están llegando a trasplante desde complicaciones tan importantes como una arritmia intratable. Tengo que contarles que esto es interesante al respecto de cómo caracterizamos mejor los pacientes y lo que más se publica es al respecto de trasplantes de tormenta eléctrica, que dijéramos es como el fin de estos pacientes con taquicardia ventricular. Esto sí me pareció muy interesante porque probablemente a la fecha actual es el que recogió un mayor número de pacientes, tiene 11 centros en Francia del 2010 al 2021. Ellos es un registro donde tienen todos sus trasplantados en ese periodo y escogieron a los pacientes que entraron a trasplante por una arritmia intratable por una tormenta eléctrica refractaria. En lista de espera para trasplante de corazón en los 7 días siguientes a tormenta eléctrica, o sea que llegaron a esa indicación de trasplante por eso, o que estaban en lista por tener una falla cardíaca avanzada y que empeoran su condición, desarrollan tormenta eléctrica y terminan trasplantados por esa razón, que también nos pasa con alguna frecuencia y nos hace cambiar el grado de urgencia de ese paciente. Fíjense que esto es muy interesante, apenas 45 pacientes en este registro llegaron por esa razón a trasplante. El promedio de su fracción de eyección era 25%, o sea, todos esos pacientes que terminaron trasplantados por tormenta eléctrica tienen disfunción ventricular izquierda, 71% ya tenían desde antes arritmias ventriculares y una tercera parte ya habían hecho antes una tormenta eléctrica y por eso ahorita les decía el llamado a nosotros de insuficiencia cardíaca avanzada a identificar ese paciente que se está haciendo intratable con las terapias que usamos normalmente. Es un paciente que hay que pensar que va a progresar a tal manera que termine trasplantado o soportado mecánicamente. Otra cosa muy importante de esta publicación es que más o menos el 40% de los pacientes estaban en soporte en ECMO cuando llegaron al trasplante. Y esto explicará algo que les voy a mostrar más adelante al respecto de los desenlaces. Y una de las críticas que tiene esta publicación, que seguramente ustedes los electrofisiólogos me dirán, esta tasa es que solamente un 20% de estos pacientes lograron llegar a una evaluación de la taquicardia ventricular desde su diagnóstico de tormenta eléctrica.
¿Será que tenemos que agotar muchas más posibilidades de manejo en este grupo de pacientes? Obviamente estos son los más retadores. Están en choque, tienen demasiado soporte y probablemente es el que uno no se le va a medir hacia la ablación en ese momento. Y muy pocos de ellos tuvieron la modulación del eje neuroaxial denominado como bloqueo del ganglio estrellado para llegar a la definición. Que es interesante que, como les mencionaba hace un momento, el número importante de estos pacientes en choque es alto. El 62% de los pacientes que estaban en tormenta eléctrica y que estaban chocados son los que llegan finalmente a trasplante de corazón, y por eso yo les decía que lo que se comparte evidentemente es la severa disfunción ventricular izquierda como criterio. ¿Qué sí sabemos de esta corte al respecto de sus desenlaces? Es que los pacientes que se trasplantan y que su indicación era porque estaban en choque más tormenta eléctrica, tienen más complicaciones de cosas tan importantes como fallo primario del injerto y rechazo agudo del injerto. Estos pacientes están mucho más sensibilizados y evidentemente tienen muchas más complicaciones quirúrgicas, más sangrado, más requerimiento de manejo de derrame pericárdico. Y lo que me parece muy interesante es que la supervivencia no es igual. En esta cohorte de pacientes, que es la más ampliamente actualmente publicada, la supervivencia a un año era del 69% si se tenía que trasplantar desde tormenta eléctrica versus 85% en el resto de la cohorte de trasplantados. Y esto es un dato interesante porque, como les decía, aquí hay muchos baches en la literatura y probablemente entender que esta es la terapia final, quizás la única, pero sí con unos desenlaces diferentes, también nos permite entender y como un paso adelante en este grupo de pacientes. Esta la mortalidad intrahospitalaria también es mayor en el grupo de pacientes que llegaron por esta indicación, por lo que les acabo de decir, hacen más fallo primario del injerto, hacen complicaciones hemorrágicas y no hemorrágicas, requieren más reintervenciones y obviamente tienen una tasa más alta de requerir ECMO post-trasplante. Casi la mitad de ellos tenían que salir en ECMO post-trasplante y todos entendemos lo que eso atañe en un paciente que termina trasplantado de corazón. ¿Qué pasa si no se trasplantan y están en tormenta eléctrica? En algún momento llegaron a estar enlistados. Esto es un desenlace o un panorama muy ensombrecedor. De hecho, la probabilidad de que estén vivos después de haber estado enlistados y no trasplantados es muy baja, un año. Puede ser, y sí, hay un reporte de algunos pacientes que tienen mejoría en el seguimiento. Fíjense que esta es la misma corte francesa, pero de los que no se trasplantaron, más o menos 40 pacientes alcanzaron a estar enlistados, pero no llegaron a trasplante. De esos 26 pacientes salieron, o 65% salieron vivos, pero a un año solamente habían 20 pacientes vivos. Eso quiere decir que algunos de ellos terminaron en un soporte mecánico de larga duración, otros terminaron después trasplantados y 5 pacientes apenas mejoraron, o sea, 12,5%. Yo creo que definitivamente si llegamos a este panorama es porque hemos ido avanzando en la insuficiencia cardíaca, porque probablemente agotamos todos los recursos y realmente es como un panorama un poco más ensombrecedor. Así que aquí les resumo lo que quizás me parece más importante en estos pacientes: siempre considerar todo el manejo antiarrítmico, como lo dijimos en la primera conferencia de hoy. El resto de manejo lo hablamos, y probablemente pensar a tiempo en quién debe ir a ablación de una taquicardia ventricular teniendo insuficiencia cardíaca es radical, porque miren cómo cambia el panorama. Y si usted termina trasplantado desde esta indicación, probablemente su supervivencia sea menor con el paso del tiempo que si es una indicación diferente de trasplante. De hecho, los pediatras también tienen un registro interesante. Es mucho menos frecuente que en pediatría termine un paciente enlistado y trasplantado por esta indicación. Miren, es anecdótico: 1,5 de casi 4.600 trasplantes en Estados Unidos en los años que les acabo de mostrar. Es muy pequeña la proporción de pacientes, y la gran mayoría de esos pacientes que terminan trasplantados por arritmias intratables tenían de base insuficiencia cardíaca. La mortalidad en lista de espera parece muy similar, pero la supervivencia a largo plazo aún desconocemos si se va a comportar también en un niño que llega por esta indicación. En conclusión, me parece que es muy tormentoso hablar de esto, de considerar un paciente para trasplante en tormenta eléctrica. Los que trabajamos en esto sabemos lo complejos que es, pero probablemente es la única opción en el grupo de pacientes refractarios después de haber intentado hacer todo lo que hoy enumeramos. Los desenlaces a largo plazo parecen ser diferentes. En mi concepto, esto es propio del paciente que está chocado y que llega a trasplante de corazón, y que está chocado y lo tenemos que soportar mecánicamente y llega a trasplante de corazón, pero que ya es el pan de cada día. En la actualidad hay muchos vacíos en la evidencia y mucho por trabajar en este tema, así que siempre es bienvenido poder hacer este tipo de manejos multidisciplinarios. Muchísimas gracias. Doctora,
Doctora Catalina, muchísimas gracias por esta presentación. Un tema difícil definitivamente porque como usted misma nos dice, estos pacientes son menos estudiados, los electrofisiólogos muchas veces no entramos a taquicardias ventriculares, sobre todo cuando el paciente está colapsado. Y en las curvas que usted nos mostró, demuestra cómo rápidamente se separan las curvas. Después siguen muy paralelas la una a la otra, pero probablemente eso lo que indica es que son pacientes que están tan enfermos que de entrada en las primeras días o semanas van a fallecer posiblemente por falla multisistémica y que de pronto, si lo hubiéramos elegido más tempranamente, habrían llegado mejor. Por eso es tan importante esta integración. Definitivamente tenemos que entrar más gente a ablación de taquicardia ventricular y definitivamente tenemos que lograr una mejor correlación del manejo del paciente, o que haya secuencialidad en el manejo y que rápidamente el grupo de falla avanzada pueda acceder a estos pacientes para poder dar un mejor pronóstico de vida. Muchísimas gracias por esta presentación. Tuvimos 250 personas conectados esperando su charla ahorita hasta el final. Nuevamente les agradecemos a todos los speakers por habernos acompañado el día de hoy. Les agradecemos a todos los asistentes por habernos acompañado el día de hoy y recuerden que estas charlas quedan grabadas y que van a estar disponibles en la página de YouTube del Colegio Colombiano de Electrofisiología, donde van a poder acceder a ellas. Muchas gracias a todos nuevamente y espero volverlo a verlos dentro de pronto. Que tengan muy buen día. Gracias, bueno.